Muy bien, buenas tardes. Giuseppe Santana, bienvenido. Gracias también por acompañarnos Muchas en gracias, don cabina. Carlos. Muchas gracias al auditorio de HRN La Voz de Honduras por estar nuevamente en Carlos Rivel Presenta. Bueno, hoy se van a conocer ya los resultados de estas elecciones primarias. Un poco tardíos los resultados, don Carlos. Tuvimos que esperar un mes casi, ¿verdad? Un mes para... Bueno, entendemos que hay algunas naciones donde los resultados se entregan, son expeditos. Otros países en Latinoamérica pues se tardan tanto, se tardan unos días, pero en Honduras pues esperamos alrededor de un mes para... Bueno, ahí tenemos el ejemplo de Ecuador. El domingo ya en la noche se sabía que Sí, sí, ya. Lazo había ganado. Son algunos países de Sudamérica Ujú. donde también los resultados se entregan de manera expedita. Estaba leyendo algunas informaciones con relación a este proceso de elecciones internas. Giuseppe, un 48% de personas no fueron a votar. Y esto Mm. sabemos que fueron muchas los asuntos que hicieron que la población no fuera a votar. La pandemia fue uno de ellos. Pero los nuevos estos partidos políticos, perdón, y estos partidos emergentes tendrán que ver la manera de cómo convencer a este electorado, muchos de ellos jóvenes, y otro, pues, que no se decide por algún candidato, convencerlos para tratar de ganar la presidencia de Honduras. Bueno, este es el tema que vamos hoy a analizar con nuestros invitados. Ellos nos van a dar pues su análisis en relación de lo que ha sido este proceso de las internas, pero también cuál es la expectativa de lo que esperamos para el mes de diciembre del próximo año. Noviembre, diciembre, no, noviembre, Noviembre, 28 ¿verdad? de noviembre. Entonces, en definitiva, los nuevos votantes y los independientes van a decidir en las generales. Y es ahí donde está pues el mayor eh, caudal de gente joven que seguramente son los encargados del futuro de este país. Ellos van a escoger a los que van a ser los nuevos funcionarios. Este es un tema muy importante. Le doy la bienvenida a José Murillo, que está aquí con nosotros en la cabina HRN, analista nacional. Qué bueno que está con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, don Carlos, por la invitación y también a Giuseppe por tenerme aquí en esta prestigiosa radioemisora, con sus radioescuchas que acompañan este programa y que también están expectantes sobre cómo se van a desarrollar estas elecciones y cuáles son sobre todo las lecciones aprendidas que nos ha dejado este proceso de elecciones primarias. Qué bien. Interesante escuchar su análisis. De una vez más, lo vuelvo a felicitar por su participación el día de las elecciones. Estuvo usted en Televicentro. Muchas gracias. Fue muy importante lo que ahí se dijo. Aunque, don Carlos, debo admitir Ujú. que sí tuve que ser un tanto crítico, inclusive de la invitación que me fue extendida, aunque la valoro profundamente. Yo sí cuestioné los resultados a boca de urna. Yo creo que es importante darle espacio a los entes que deben rectorar este proceso, pero por otro lado, la otra cara de la moneda y la más importante es que este ente encargado de velar por la transparencia y por la celeridad de los resultados debe ser riguroso y debe también apegarse su accionar al contexto que estamos viviendo de profunda desconfianza ciudadana hacia sus autoridades. Exactamente, lo decíamos hace un momento, lo que hemos visto en Ecuador, ¿verdad? 2 horas o 3 horas después ya estaban los resultados. ¿Cómo es eso que en Honduras parece que está divorciada las palabras rigurosidad con celeridad? No son excluyentes, don Carlos. Se puede generar un proceso altamente riguroso, apegado a procedimientos, con resultados positivos para la democracia en un tiempo corto. No son Usted puede excluyentes. apoyar mucho al próximo proceso electoral. Su pensamiento es válido. Es un pensamiento con mucho criterio, que hay que considerarlo. Gracias, don Carlos. Muy bien, le doy la bienvenida también a nuestro otro invitado, que está con nosotros, politólogo y analista nacional, don Edgardo Rodríguez. Bienvenido, Edgardo, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, don Carlos Riedel y Caparroja. Mm. Buenas tardes al licenciado Murillo, al licenciado Santana. Buenas tardes al pueblo hondureño y a todos los
todos los radioescuchas y los que nos ven también a través del internet este gustado programa. Gracias por esta oportunidad que me brinda de poder dar algunas opiniones, y que quiero abrir rápidamente. Don Carlos, estaba haciendo el ejercicio cuando usted me invitó, me dio trabajo extra para ver un comparativo de las elecciones internas y primarias de los últimos 3 procesos, en donde sigue manteniendo una tendencia. ¿Cuál es esa tendencia? Que el partido que más ciudadanos lleva a las urnas internas es el Partido Nacional. En el 2012, 982.437, y en el 2017, 1.149.327, y el pasado mes de marzo, 972.039. En segundo lugar, el Partido Liberal es la segunda fuerza que más simpatizantes y adherentes lleva a los procesos internos. Así sucedió en el 2012, 2017 y 2021. El Partido Libre es el partido que menos simpatizantes, adherentes o personas independientes lleva a los procesos electorales internos. Vale decir que como fenómeno de análisis, el Partido Nacional fue el que más llevó a más seguidores fueron a votar, pero de los otros 2 partidos que fueron a las primarias, el Partido Nacional fue el que disminuyó en aproximadamente 50.000, 60, como 60, entre 60 y 70.000 votos menos que las elecciones internas del 2017. De ahí el Partido Liberal, el Partido Libre subieron un poco pues la cuota, siendo el Partido Liberal el que más votos atrajo en comparación de las últimas elecciones internas y primarias. Y quiero hacer una acotación, porque ustedes decían ahí que el nivel de participación fue bajo. No, fíjense que no. Fíjense que el nivel de participación fue alto para unas elecciones internas y primarias. Recuerden siempre esto, no son elecciones generales, son elecciones dentro de las corrientes de los partidos, que generalmente andan más o menos entre un 40 a un 45% de participación. En esta vez, más bien hubo un 52% de participación. Por lo tanto, no es válido decir que fue poca la gente que fue. No, más bien fue un número mayor que las elecciones internas anteriores. Estas internas son un ejercicio intramuros. Lo que pasa es que Honduras utiliza un sistema que pocos países en el mundo y en América Latina, pocos países utilizan, y es que el Estado financia las elecciones internas y primarias, y además son abiertas, son públicas, puede ir a votar cualquiera. En muchos países las elecciones internas son cerradas, se hacen en asambleas, se hacen por encuestas o procesos en donde usted va a participar con un carnet que lo identifica como miembro de un partido. Entonces, no lo veamos como un fracaso en términos del volumen de personas que asistieron. Sí hay varias lecciones que indiscutiblemente hay que corregir, errores que hay que corregir de cara a las elecciones generales. Pero decir que fue un fracaso, que fue poca gente, no. Al contrario, fue un volumen para las elecciones internas comparado con la de 2017, 2013, es un volumen más bien un poco elevado, más arriba de lo que normalmente se da. Muy bien, pero no podemos obviar, y le voy a consultar a José Murillo este dato que yo tengo en mis manos, que un 48% no asistieron a votar. Es decir, es una cantidad, casi la mitad de los que fueron y asistieron. Esto nos da entonces un elemento, alguna medida, aunque son elecciones internas, como nos dice Edgardo Rodríguez, pero sí vemos que no hubo la influencia necesaria para muchos que no votaron por primera vez, que tenían que votar, y aquellos que todavía están, pues, son independientes, que no tienen ningún partido político a quien escoger. Yo considero que esto hay que considerarlo en este próximo proceso electoral. Por supuesto que sí. Yo creo que, y usted lo mencionaba al inicio del programa, se llevaron a cabo
elecciones en condiciones atípicas, en medio de una pandemia, de una depresión económica muy severa que nos dejaron los dos huracanes. Y también con altas expectativas ciudadanas de las nuevas autoridades que asumieron ese gran reto de rectorar las elecciones, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral. Y desafortunadamente para estos consejeros no hay posibilidad de culpar a sus, digamos, a sus antecesores, porque simple y sencillamente no tenían. El Tribunal Supremo Electoral simple y sencillamente se desarticula, sí, porque nos dejó una terrible experiencia en las elecciones pasadas, un fraude electoral monumentalmente obsceno, gigantesco, y lo que queríamos presenciar de este Consejo era una rigurosidad absoluta, un desprendimiento de sus intereses político-partidarios y trabajar en aras de fortalecer nuestro proceso o nuestro mecanismo democrático, que son las elecciones. Y el proceso electoral se vio afectado también por un mal manejo del Registro Nacional de las Personas, de la entrega de las identidades. Esos jóvenes que no pudieron ejercer un derecho humano, no importa si son elecciones primarias o generales, es un derecho humano que se vio limitado. Y esa es responsabilidad del Registro Nacional de las Personas y también de esos conflictos internos que vimos en el seno del Consejo Nacional Electoral, que fueron extemporáneos. De nuevo, y lo he repetido en su programa, don Carlos, el conflicto no es malo, siempre y cuando de ese conflicto se generen acuerdos que también le den certidumbre, certeza a la ciudadanía de que hay un proceso transparente, claro, riguroso. Pero lo que vimos fueron a quemarropa, a último momento, conflictos internos que también lesionaron esa percepción ciudadana de transparencia, de rigurosidad. Entonces, hay una serie de inconsistencias que muchas expresiones, diversas expresiones de sociedad civil, movimientos de jóvenes que observaron los procesos electorales, el Instituto Multipartidario Holandés, el Instituto Nacional Demócrata, la Organización de Estados Americanos, tantos actores que confluyeron en este proceso y que le han presentado al Consejo Nacional Electoral esa serie de recomendaciones. Ahora le queda al Consejo abrir sus puertas, no asumir esas posiciones, mire, que yo creo que le hacen más daño a Honduras, de cerrarse, de no escuchar los consejos. Al final de cuentas, mire, la sabiduría popular es la más sabia de todas. El que no oye consejo no llegará viejo. El que no escucha consejo en el CNE no va a tener elecciones limpias y transparentes en noviembre. Y eso es lo que espera el pueblo hondureño. Bueno, puedo percibir por su pensamiento y por su análisis, abogado Murillo, el término fraude, que lastima la conciencia nacional. Este tipo de acciones que se dan cada vez que viene la hora de dar los resultados. Sale y flota aquel señalamiento de que no hubo transparencia, de que hubo fraude. Quisiéramos que en algún momento eso dejara de existir, que existiera pues la confianza que necesita el pueblo hondureño cuando va a un proceso electoral y sabe que depositó su voto y que eso es el resultado de lo que él hizo. Eso es importante, ¿verdad? Sí. Entonces yo consulto con Edgardo Rodríguez sobre este tema. Es malo hablar sobre la leche derramada una vez que ya pasó todo esto, pero es el momento de tomar las acciones pertinentes para ir a un proceso general de elecciones ahora en noviembre y que no tengamos otra vez que encontrarnos con estos señalamientos, ¿verdad? Por lo tanto, yo le consulto esto a Edgardo Rodríguez. Bueno, yo creo que hay varias cosas que hay que puntualizar, no en base a lo que dicen las redes sociales o algunas consignas, sino que en base a lo que hemos visto. Yo siento que desgraciadamente hay sectores de sociedad civil, de oposición de los partidos que han querido deslegitimar este proceso electoral en base a suposiciones, en base a algunas irregularidades que las han habido. Pero deslegitimar el proceso, como dicen algunos ex precandidatos, que hay que
anular este proceso. Me parece la cosa más insensata que yo he escuchado en toda mi vida. Claro que han habido fallas, y las puedo señalar. Por ejemplo, la integración del Consejo Nacional Electoral, me parece a mí que, bueno, no hay ley y no hay un reglamento, tanto el Consejo como el Tribunal. Esa es una gran debilidad. Pudimos ver cómo, por ejemplo, una magistrada, una concejal, prácticamente se apoderaba del control de ese consejo. Se enfermaban, se ausentaban, imponían algunas decisiones. Este tipo de cosas deben de normarse para el proceso general. Además, el tema de la tarjeta de identidad y el censo también introdujeron bastante ruido a este proceso. Pero eso se debe a que, lamentablemente, toda la clase política, incluida la sociedad civil y sectores de oposición, no llegaron al acuerdo de hacer estas reformas, de estas leyes y de esta institucionalidad con el tiempo suficiente, con el tiempo antes. Se dejó todo para ya el año electoral y esa es una situación muy mal, muy grave. Entonces, estas fallas en el Consejo, en la falta de la ley, la falta de reglamento, ha venido a un poco, digamos, a introducir elementos que han servido de apoyo para aquellos que hacen campaña en contra del proceso electoral. A mí me parece que el proceso ha tenido fallas, sí ha tenido fallas, pero deslegitimar el proceso por cuestiones ideológicas, por cuestiones políticas, por financiamientos, etcétera, por lo que sea, o por estar simplemente en la oposición y oponiéndose a todo, sea el vehículo para granjearse simpatía, me parece que no le hace bien a todo el proceso. Yo recuerdo en las elecciones 2017, un año antes, ahí están los periódicos digitales, ahí están las grabaciones. Un año antes, la oposición empezó a decir que se fraguaba un fraude, ni que tuvieran una bolita mágica, ni que fueran los grandes magos. Un año antes. Entonces, y eso sirvió de lastre, de bandera durante todas las elecciones, todo el año 2017 para justificar una derrota. Me parece también que pareciera que están algunos sectores de la oposición, algunos, no todos, están queriendo levantar esa bandera del fraude, de deslegitimar el proceso, de decir que hay que repetirlo para justificar su derrota y, digamos, no tener la entereza de decir, bueno, no tengo las simpatías, perdí. Pese a que, insisto, se presentaron 290, de acuerdo al Consejo Nacional Electoral, 290 solicitudes de impugnación. Obvio que hubo algunas irregularidades, 63 del Partido Nacional, 103 del Partido Liberal, y el que más impugnaciones presentó fue el Partido Libre, con 124. Claro, ahí están. Es claro que hubo, eso no quiere decir que las hayan presentado, no quiere decir que tenían razón, pero que hubo algunas irregularidades, sí es cierto. Pero a mí me parece que se debe deslegitimar el proceso. Y los que insisten en la deslegitimación y que hubo un fraude monumental, etcétera, están preparando el terreno para una derrota como sucedió en el 2017. Eso no le hace bien a la democracia, no le hace ningún favor a Honduras y más bien genera un ambiente, enrarece más bien el ambiente, que debemos utilizarlo, este momento debemos utilizarlo para señalar de manera certera, clara, las fallas y cómo corregir esas fallas en el Consejo, en el Tribunal de Justicia, en el registro de las personas. ¿Qué va a pasar con la nueva identidad? Mañana parece que ya se reúne el Congreso Nacional para ver el tema de la identidad. Hay que seguir trabajando en la depuración del censo, ver este problema del Consejo Nacional Electoral y su funcionamiento. De eso debemos ahora dedicarnos. ¿Cómo corregir eso para las elecciones generales de noviembre? Muy bien, yo voy a hacer una consulta una vez después de esos mensajes que vamos a recibir de parte de nuestros amigos que se han comunicado en 94 84 79 58, pero es bueno hacer un análisis. Y Edgardo Rodríguez y abogado José Murillo, ese estigma que tenemos en Honduras de que los procesos electorales son únicos, eso de que elecciones electorales a estilo Honduras
son permanentes y es algo que tenemos que analizarlo muy bien, porque en este tiempo ya eso no cabe. Ya lo hemos visto, el ejemplo de las elecciones en Ecuador el domingo recién pasado es impresionante, ¿verdad? Cerraron a las 5 de la tarde y a las 7, 8 y 9 de la noche ya tenían los resultados, un 90% ya de las planillas abiertas. Así que vamos a hablar sobre este tema, que los nuevos votantes e independientes van a decidir también en las elecciones generales. Giuseppe Santana, ¿qué nos dicen nuestros amigos que nos han comunicado? Ya tenemos, don Carlos, auditorio de HRN, La Voz de Honduras, la participación del público en este tema referente a las elecciones, y bueno, ya lo podemos ver en pantalla. Bueno, todavía no lo podemos ver en pantalla, pero ya lo vamos a ver en pantalla. Y dicen, buenas tardes, don Carlos, espero que así sea y que no se vuelvan a robar las elecciones. Los mismos ladrones asquerosos de siempre, estamos ahora mismo en las peores manos, necesitamos de un cambio total, fuera con los mismos. Otra persona nos dice, elecciones estilo Honduras, 48% de ausentismo, 52% de fraude, hora y fecha en noviembre, va a ser mayor ausentismo, Ecuador, Perú. ¿Por qué no sacamos lo bueno de sus elecciones si no se hacen reformas electorales serias y transparentes? Espere gente en las calles, más 7 plagas de Egipto, desastre y tragedia. Entre otros mensajes, en estas elecciones mentirosas de la clase política y no de la ciudadanía, el gran perdedor es el pueblo, que ahí no tiene representantes. Los grandes ganadores, los dueños de los partidos, se ganaron 1.200 millones de lempiras y la educación de los niños y niñas sigue en cero. Otra persona, es correcto que la mayoría del electorado no acudió a las elecciones primarias, pero es como que hubieran concurrido, ya que los partidos políticos inflaron las actas y robaron los votos, que al final resultará un engaño, ya que en las elecciones generales de noviembre muchos candidatos a alcaldes y diputados no saldrán electos, ya que el nuevo electorado no votará por ninguno de ellos. En Honduras somos más nobles los votantes que los dirigentes. En estas elecciones internas los liberales fuimos a votar por Yanni, pero la egolatría de Luis Zelaya lo lleva a dividir más al partido y no acepta su derrota. No podemos alegrar fraude solo porque a alguien se le antoje no aceptar su derrota. Si se mantiene la tesis del panelista, ahí entonces hay que darle la razón a Luis Zelaya, a Markel y a Sequeira. Don Carlos, son algunos mensajes que nos han mandado a nuestro número de teléfono. Bueno, hay que salvar el próximo proceso electoral de elecciones generales. Tenemos que encontrar reformas que tienen que llegarnos. Es decir, no podemos volver a ver una situación como la que se dio en estas elecciones internas. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país, comunica que han bajado las tasas de interés sustancialmente para toda clase de préstamos sin avales y en 24 horas. Asimismo, están otorgando préstamos hipotecarios al 8.7% anual y monto mayor a los 2 millones de lempiras. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país. Yanti Centro Ferco, el mejor servicio automotriz, experiencia y tradición. Llantas Toyo, la marca japonesa número 1 en Honduras. Máxima duración y desempeño. Llantas Toyo, el mejor frenado sin importar las condiciones. Protege a tu familia. Llantas Toyo. Ya regreso con ustedes. Críticas con Café. Influyente, responsable, comprometidos con Honduras, con el estilo único de tratar las noticias del país de Rómulo Matamoros y Mario Orlando Mendoza. De 8:30 a 9 de la mañana por HRN, La Voz de Honduras. Prensa Digital, la revista informativa que marca el ritmo de tu fin de semana. Las noticias del momento y la nostalgia de la música de ayer y hoy, acompañadas en vivo con un calificado equipo de periodistas. Prensa Digital, información en modo sábado a partir de las 4 de la tarde, solo por HRN, La Voz de Honduras. Una buena bebida sabe mejor acompañada de una rica comida. Todavía más si las disfruto mientras me informo con HRN, ¿sí o qué? Soy Laura Pérez y te voy a enseñar las combinaciones perfectas para enamorar tu paladar. En la cocina del 5, todos los sábados a las 11 de la mañana por Canal 5, El Líder. Diario Matutino, el informativo de la vida nacional.
La radio que amamos. La N, tu gran compañía. Fíjate, Jorge, que me voy a ir para Estados Unidos. Allá rápido encuentro trabajo y puedo ganar en dólares. No, hombre, Rosita, ¿vos crees que cruzar la frontera sin papeles es fácil? Te pueden asaltar, secuestrar, abandonarte a tu suerte o contagiarte de coronavirus. No vale la pena arriesgar tu salud y tu vida y sufrir tanto para luego ser detenida y deportada. Honduras es tu tierra, tu gente. Aquí podés salir adelante. No abandones lo que es tuyo, ni arriesgues a tu familia y a tu comunidad a contagiarse de coronavirus. Un mensaje del gobierno de los Estados Unidos. El consultorio del aire. La radio que amamos. La N, tu gran compañía. El Zika es un virus mortal que está entre nosotros. Es transmitido por la picada de un zancudo. Los síntomas del virus del Zika son fiebre, sarpullido, dolor de articulaciones y conjuntivitis. Es urgente que usted tome las medidas correctas para evitar esta enfermedad. Lave las pilas, elimine las llantas que son criaderos de zancudos y las aguas estancadas. Recuerde, el Zika es mortal. Campaña de HRN, la voz de Honduras. Los nuevos votantes e independientes van a decidir en las próximas elecciones el tema de análisis esta tarde aquí en Carlos Rivel presenta. Josefe Santana, ¿qué Vamos nos con dicen más nuestros mensajes, amigos? don Carlos, y bueno, a este momento ya podemos verlos en pantalla. A ver. Estas elecciones, vamos a ver, ya están ahí, don Carlos. Sí. Estas elecciones internas fueron muy concurridas. Las personas miran a un cambio de gobierno, una salida al actual orden de cosas que pasan en nuestro país. Así que coincido con el activista del Partido Nacional, el señor Edgardo. Otra persona nos dice, hay que tener en cuenta que inflaron las urnas en votos y muchos votaron en varios partidos. El pueblo en su mayoría no confiamos en las autoridades de estos entes políticos porque en su mayoría son fraudulentos. Ese señor Rodríguez es otro político. Otra persona, don Carlos, nos está escribiendo. Buenas tardes, como hondureña pienso que ese proceso que se realizó en las elecciones internas debería de ser una justificación suficiente para prohibir que con dinero del pueblo se estén financiando este tipo de procesos amañados. Cada persona que aspira a un cargo de elección popular debería de financiarse. El Partido Nacional no logró ni siquiera el 1.000.000 de votos a pesar de haber llenado previamente las urnas. Debería de regularse los salarios de los diputados y ponerles un salario mínimo para ver si así se disminuyen esas ansias de llegar a este Congreso solo para oprimir un botón. Vamos a ver. Edgardo es activista del Partido Nacional, su opinión es sesgada. Estas elecciones se debieron anular. Es una burla a los que votamos, un lavador de activos ganador. Por Dios, ¿en qué cabeza cabe esto? En Honduras realmente no hay democracia. Aquí hablaba estadística, aquí hasta la estadística se viola. El más votado en el Partido Nacional, un desconocido que nunca había participado. Casos incongruentes con la lógica. No se puede tener una opinión cierta de unas elecciones manipuladas y sin ninguna credibilidad. Otra persona, don Carlos, Edgardo Rodríguez, no es un analista, es un fanático del gobierno y del Partido Nacional, bastante comprometido. Este tipo es una vergüenza como hondureño. Otra persona, bueno, este es un video. Para este analista, vergüenza decir que fue un proceso de legítimo. ¿En qué mundo vive este Bueno, de los que ve que puede opinar, se le sale la... Bueno, no podemos leer mensajes así, ¿verdad? Y tenemos más mensajes, don Carlos. Buenas tardes, qué desgracia de este pueblo que ahora tendrá que decidir entre la pandilla cachuereca, jefeada por Narrias Fura, y la pandilla colorada de jefes en el blanqueador de dinero de Yanni Rosenthal. Con Edgardo, usted que está cerca de Carlos Flores y del poder, no pudieron encontrar un candidato honesto como don Juan Carlos Elvir, por ejemplo. Francisco Maldonado nos escribe desde Choloma. Son los mensajes, don Carlos, a esta hora de la tarde. Muy bien. Hacía yo la consulta, abogado Murillo, sobre ese sesgo que hay en el calificativo que se le da a las elecciones, a los procesos electorales. Y es importante analizarlo porque vamos ahora a otro proceso
escoger a nuestras autoridades, al presidente, diputados y alcaldes, y no quisiéramos otra vez volver a estar en una situación como en 2017. Yo creo que, y lo repito, ya lo vimos en Ecuador el domingo recién pasado, la tecnología de alguna manera tiene que influir y manifestarse en este tiempo para tener eso rápidamente y no esperar un mes. Todavía no tenemos el resultado final, casi un mes el día de hoy. Sí, y eso genera desconfianza ciudadana. Mire, yo creo que han tocado varios puntos importantes que hemos estado desarrollando a lo largo de nuestras interacciones. Don Carlos, estos meses hemos hablado muchísimo sobre el tema de los partidos políticos y la necesidad de renovar también las propuestas, la finalidad de las personas que aspiran a cargos de elección popular, que no debe ser para enriquecerse a ellos, asegurar sus 4 generaciones futuras, sino que para ir en un gesto de humildad y de servicio a lavarle los pies a los más pobres, a entregarse a ellos, a generar entornos habilitantes para el ejercicio de los derechos humanos, de los principios democráticos, pero vemos totalmente lo contrario. Vemos que la criminalidad organizada ha penetrado los partidos políticos, que la calidad, la honorabilidad de los candidatos es cuestionada y con mucho fundamento, y ahora vemos también que los encargados de rectorar el proceso electoral, como lo manifesté antes de la pausa, han fallado también en este proceso que es un mecanismo importante de la democracia hondureña, las elecciones internas que dan paso a las elecciones generales. Ahora, yo siempre le envío este mensaje a la juventud, a esa juventud con pensamiento crítico, que no se deja llevar ni por los discursos de izquierda o de derecha, o tampoco se deja llevar por el gran montaje mediático por el que pagan los partidos políticos y generan un análisis crítico de quiénes son las personas o los mejores perfiles que deben estar en espacios tan importantes como el Congreso Nacional. Esos jóvenes, esa población en general, va a salir a votar masivamente por esos buenos hombres y mujeres que se encuentran en las planillas de los partidos políticos, porque hay personas que sí quieren llegar a servir. Y tenemos buenos ejemplos también, que ya han estado en el Congreso Nacional. No el 100% de los diputados y diputadas son malos. No podemos totalizar lo que es particular de varios diputados, pero es importante que nosotros votemos con conciencia. Y como lo hemos dicho, a pesar de que esto genere incomodidades, a pesar de que esto genera anticuerpos en diversos espacios, no hay que votar por los que han sido señalados por altos actos de corrupción, tanto a nivel nacional e internacional, del Partido Nacional, del Partido Liberal, del Partido Libertad y Refundación, de todos los partidos políticos. Y fíjese que esa es la solvencia que le da a uno no pertenecer a esas estructuras partidarias, político-partidarias, que uno no está comprometido con un discurso o con un cacicazgo. Y ese es un problema también. No nos enfoquemos en esas figuras, en esas primadonas, como les he llamado, sino que en las propuestas, que sean propuestas con contenido, que vengan a revertir esas condiciones de inseguridad, pero casi total, en la que se encuentra el pueblo hondureño. Y eso es importante, y es el llamado que le hago a la juventud, que no se abstengan de votar, pero que lo hagan, y no importa la nomenclatura, usted puede llamarlo razonar el voto, pensar bien el voto, votar con conciencia. Lo importante es que usted mida muy bien la calidad de la persona a la que usted le está entregando su confianza y también que de manera aparejada acompañemos este proceso que va a seguir impulsando el Consejo Nacional Electoral y tratemos conjuntamente de perfeccionarlo. Pero una de las cosas importantes, y con esto quiero terminar esta intervención, es que en Honduras estamos acostumbrados a que las inconsistencias, a que las cosas que hacemos mal los ciudadanos de a pie siempre son señaladas con severidad. Pero cuando son cuestiones estatales, de sistema, queremos asumir un discurso más laxo y eso no puede ser. Mire, el primer paso, y lo hemos visto, digamos con amigos que se han sometido a ese proceso, para vencer el alcoholismo es admitir que es alcohólico, ¿cierto? Sí. Lo mismo tenemos que hacer como país, admitir que tenemos serias falencias y a partir de eso
así como lo hacen los alcohólicos anónimos, tomar los pasos 1, 2, 3, 4 hasta el 10 para cambiar y revertir esas malas prácticas, ya sea de vida o estatales. Pero es importante que reconozcamos que hay serias falencias. También es importante que el Consejo Nacional Electoral, y enfatizo esto por si nos están escuchando, que yo esperaría que sí, y ya son varias voces que digamos, se han alineado en ese rumbo, abran espacios de participación. Es importante que escuchen a la ciudadanía. Es por ellos por quienes ustedes trabajan. Bueno, tengo un mensaje aquí de Juan Carlos Rodríguez, un amigo. Dice, buenas tardes, don Carlos, saludes a sus invitados y la verdad es que las elecciones estilo Honduras no dejarán de existir mientras los delitos electorales no sean sancionados como la ley dicta. Mientras no se entienda que al hacer adulteración un acate de la MER, aunque sea de un número o de una letra, es un delito electoral grave y merece cárcel. Entonces, no dejarán de hacerlo y no dejará de existir el fraude en el conteo y luego en el escrutinio. Hay que detener el delito electoral. Bueno, eso es todo lo que todos quisiéramos, definitivamente. Tenemos mensajes aquí antes de ir nuevamente con Edgardo Rodríguez. Sí, dice don Carlos, siempre hablarán porque el que las usa las imagina. Buenas tardes, con todo respeto, pero este señor quiere legitimar este gran fraude electoral. Buenas tardes, don Carlos, saludos a sus invitados y la verdad es que las elecciones estilo Honduras no dejarán de existir mientras los delitos electorales... Ya lo leí no ese se... mensaje. ¿Qué otro tenemos? Buenas tardes, don Carlos, lo felicito por su programa, como admiro este muchacho, José Morillo, me gustaría que se uniera al ingeniero Narrala, se nota que es un joven decente y muy bien instruido. No olvidar que el abstencionismo electoral en los últimos tiempos es endémico en Latinoamérica, alrededor de un 40% en todo el subcontinente, en Colombia del 50 al 60%, y en las presidenciales de Estados Unidos el 50% de abastecimiento electoral, como que esto es la norma en los últimos tiempos, en el nuevo siglo XXI, siendo esto una manifestación de la desconfianza de los pueblos en los políticos. Don Carlos, los mensajes. Muy bien, antes de ir con don Edgardo Rodríguez, quiero informarles que el Titán en este momento nos da un informe importante sobre el uso de la mascarilla, y es por eso que lo tiene a la disposición, porque hay una nueva mascarilla que es una mascarilla quirúrgica médica para mayor protección. Es una mascarilla quirúrgica médica, es esta que tengo yo aquí puesta, ¿verdad? Es recomendada para personas expuestas altamente al virus, como yo, que soy una persona mayor, personas que trabajan en hospitales, atención al cliente, para los policías, para los bomberos, etc. Es altamente recomendada para personas que requieren protección adicional, pongan atención, con enfermedades de base o que evitan el recontagio, como podríamos hablar de alta presión, ¿verdad? Y de otras enfermedades donde está uno altamente expuesto. Por eso son mascarillas hipoalergénicas y vienen en presentación en una caja como esta de 50 unidades que cuesta únicamente 95 lempiras. Es un precio especial también para importadores. 9904-3526. No olvides tiempo usar tu mascarilla al salir de casa. Visítenos en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, Comayagua y Motorino. Almacenes El Titán, estilo a tu alcance. Siempre está a tu alcance Almacenes El Titán. Muy bien. Don Edgardo, podemos tocar el tema sobre lo que podemos percibir para este próximo proceso electoral. Naturalmente ya está anunciado las alianzas que va a haber entre los partidos de oposición para este proceso electoral. ¿Qué implica esto para la gente joven que quiere quizás nuevas caras, nuevo pensamiento, nueva acción por parte de estas instituciones políticas en el país? Le hago esta consulta porque ya se anuncia de que las alianzas se van a dar a cabo, se van a llevar a cabo. Don Edgardo. Antes de referirme a eso, me voy a referir 30 segundos a que he escuchado muchísimos programas, muchísimas participaciones deslegitimando o intentando deslegitimar el proceso primario sin aportar pruebas. Incluido usted, don Carlos. Dice que esto es un fraude monumental, diciendo que este proceso fueron elecciones estilo Honduras, sin aportar pruebas. Fíjese que ahí usted está en una empresa, HRN, parte del grupo de Emisoras Unidas y Televicentro.
estas dos empresas de mucho prestigio en Honduras contrataron a una empresa para que hiciera el conteo, las encuestas a boca de urna. Y esa encuesta, que es independiente, ¿verdad? Con dinero de la empresa donde usted está sentado y Televicentro, esa encuesta de boca de urna coincide con los resultados dados por el Consejo Nacional Electoral. ¿Dónde está el fraude monumental? Yo no estoy defendiendo a nadie, que quede muy claro, don Carlos. Estoy defendiendo la institucionalidad, estoy defendiendo el proceso electoral, la paz y la tranquilidad, porque se prepara el terreno para decir desde ya que las elecciones de noviembre es un fraude. ¿Por qué? Porque quizás hay algunos que ya sienten que perdieron las elecciones y desde ahorita están anunciando que hay un monumental fraude. Claro que hay que hacer cambios, ya lo dije, hay que hacer cambios en la ley, en los reglamentos, en el Consejo, en el Tribunal de Justicia, en el registro de las personas, pero tratar así, sin pruebas, sin evidencia. Fíjense que hubo 23.883 mesas receptoras electorales y solo se impugnaron 290. Solo se impugnaron 290, incluidos don Luis Zelaya, que está en la oposición. Entonces, hablemos con pruebas, con hechos, no con lo que dicen las redes sociales. Yo estoy de acuerdo que la gente está descontenta por la situación política, económica, social, por la corrupción. Yo estoy de acuerdo con eso, pero hay que ser serio. En estos programas, en estos foros, en estas empresas tan serias, hay que hablar con pruebas, con hechos. Y refiriéndome a su pregunta del próximo proceso electoral, claro, va a ser un proceso complejo porque estamos en una situación de crisis, ¿verdad? Política, económica, social, de transparencia, crisis de corrupción. Y esto obviamente va a ser el combustible que le están echando ya a este proceso electoral de cara pues a tratar de llegar al poder a como dé lugar. Que van a haber alianzas, no me cabe la menor duda, don Carlos, que van a haber alianzas. Ya lo ha dicho Gianni Rosenthal, lo dijo hoy, que para sacar al Partido Nacional del Poder se requiere la unidad del Partido Liberal con el Partido Libre. Ya lo dijo Narrala. Ya lo dijo Narrala desde el 2017, el 2018 empezó a forjar la alianza con Luis Zelaya y que probablemente vayan a tener algunos elementos de la sociedad civil, que de civil no tiene nada, porque son activistas políticos disfrazados con banderas de la sociedad civil. Entonces, no me queda la menor duda que van a haber alianzas y que, sin duda alguna, va a ganar aquel que atraiga, que genere un mejor discurso, una mejor propuesta. Y, insisto, ¿se necesitan cambios? Sí, se necesitan cambios. Pero aquellos que dicen ser honestos, que son la alternativa, son los que, por ejemplo, no dan las asambleas en los partidos para que se elijan democráticamente sus autoridades. Aquellos que se llaman honestos, puros, y que son los que deben supuestamente llegar al poder, son los que también llenan votos, como lo vimos en los videos, llenan votos de manera fraudulenta. Son también los que usan el dinero de los partidos para sus corrientes internas. Lo vimos en las elecciones primarias, los que se llaman honestos, puros, salvadores de la patria. También son los que no rinden cuentas de la deuda política que recibieron en la dirección de sus partidos. Entonces el pueblo hondureño, es cierto, tiene grandes problemas, grandes dilemas, pero también, o sea, aquí no se trata de una lucha entre santos, entre honestos y deshonestos. Se trata de una lucha de convencer. Por eso la deslegitimación, yo lo entiendo perfectamente, deslegitiman el proceso porque como no logran convencer al electorado, no lo logran convencer, don Carlos, por sus actitudes, por sus ejecutorias dentro de los partidos, dentro de las organizaciones de sociedad civil, entre comillas, no logran convencer al electorado y por eso no ganan. Y como no ganan, entonces acuden al expediente de tratar de ensuciar el proceso electoral. Que tuvo fallas, sí tuvo fallas, pero no es como para decir de que hay que repetirlo, que no sirvió, que elecciones estilo Honduras. Repito, hubo 23.883 mesas receptores electorales. Solo se presentaron oficialmente 290 impugnaciones al Consejo Nacional Electoral. Y vuelvo y repito, Televicentro, Emisoras Unidas, pagó una empresa independiente para que hiciera las encuestas a boca de urna.
Y esa encuesta no dice que hubo un fraude monumental, don Carlos. Por lo tanto, no repitamos lo que dicen las redes sociales. Vamos a trabajar, hagamos propuestas serias con gente verdaderamente honesta, con gente coherente, que lo que hagan en sus partidos, en sus empresas, esté en correspondencia con su discurso. Pero no me vengan aquí diciendo que son honestos, que son los puros, que son de sociedad civil, ¿verdad? Y que son los mejores. No. Muy bien. Don Edgardo, usted tiene toda la libertad de expresar y aquí para eso ha sido invitado. Siempre es bienvenido. Pero en ningún momento en este programa hoy hemos hablado de un fraude fenomenal. Usted lo dijo. No, hemos hablado de inconsistencias. Hemos hablado de inconsistencias, pero no hemos hablado de ningún fraude. Hemos aquí llamado para conocer la opinión suya y la de nuestro distinguido invitado también, José Murillo, en relación a cómo podemos hacer un análisis real de lo que hemos visto. Pero en ningún momento hemos dicho que hubo un fraude monumental, ¿verdad? Jamás. ¿Verdad? Sabemos que hay falencias y hay fallas y por eso pedimos de que en el próximo proceso lleguemos al voto electrónico, que es una de las salidas para poder darle una respuesta a los hondureños y a nosotros mismos de lo que está pasando con nuestra democracia. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país, está comunicando que han bajado las tasas de interés sustancialmente para toda clase de préstamos sin avales y en 24 horas. Asimismo, estamos otorgando préstamos hipotecarios al 8% anual y monto mayor a los 2 millones de lempiras. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país. Yo regreso con ustedes. Disculpe la interrupción, usted que aborda esta unidad de transporte colectivo. Para usted que sufre reuma, artritis, le duelen las articulaciones, Artribión. Amanece con la rodilla hinchada, se le inflama el dedo gordo o el dedo chiquito, Artribión. Ya probó con hielo, lienzo, se cansó de visitar sobadores y echarse cualquier otro menjurje. Hoy le traigo Artribión. Frotado, untado, tomado, Artribión es el recomendado. Artribión. Artribión, un producto de Bioquímica. Artribión. Consulta a tu farmacéutico. Lee las indicaciones en el empaque. Seguimos siendo tu cercana y gran compañía mientras te regalamos una sonrisa. Papi, todos los cuentos comienzan con eso de que había una vez, papi. No, hijo, muchos comienzan con si gano las elecciones, les prometo. Las noticias y los temas abordados en la versión que nos encanta y entretiene. Mozote y yo queremos anunciar a través de la chicharra que ya tengo el primer damo para mi candidatura presidencial, ¿verdad? Información, educación, entretenimiento, orientación y música. Cuando canta la chicharra se oculta el cucarachero, porque con su canto dice que pronto vendrá aguacero. ¿Acaso hay una propuesta más seria que el humor? Una vez que China ha comenzado a aplicar la prueba del hisopado, los efectos de dicha prueba los evaluaremos hasta que los de la chicharra seamos testeados. La chicharra en HRN, la otra mirada de la realidad nacional en la radio que es tu gran compañía. Pedro, fíjate que me quiero ir para Estados Unidos en caravana y llevarme a mis hipotes más pequeños, porque con ellos es más fácil cruzar la frontera. ¿Qué estás hablando, Juan? Es puro cuento. ¿No has visto las noticias? Aunque vayan en caravana, los pueden asaltar, secuestrar o hasta pueden perder la vida. Hasta más riesgo de contagiarse de coronavirus tienen. No pongas en riesgo la vida de tus hijos por falsas esperanzas. Honduras es tu tierra, tu gente. Aquí podés salir adelante. No abandones lo que es tuyo, ni arriesgues a tu familia y a tu comunidad a contagiarse de coronavirus. Un mensaje del gobierno de los Estados Unidos. El reportaje de la semana. Analizamos desde diferentes ángulos con los protagonistas de la información el evento más trascendente de los últimos 7 días. El hecho de la semana es abordado por el mejor equipo periodístico de Honduras. Los sábados a las 10 de la mañana con repetición los domingos a las 5 de la mañana. Usted tiene una cita con el reportaje de la semana. HRN, la voz de Honduras. Se movió la pelota.
Sintoniza la radio y vive la pasión del fútbol. La Liga Nacional. Vive la Liga Nacional con la N y las frecuencias deportivas de Emisoras Unidas. Con las voces que llevan emoción y hacen vibrar a millones de aficionados. También puedes escucharnos en nuestra aplicación Radio HRN y en www.radiohrn.hn. Una Honduras en total sintonía, escuchando la cadena de la simpatía. Bueno, y ahí está una pelota que rozó lo que... Muy bien, nuevos votantes independientes van a decidir las generales. Nuestros invitados, Edgardo Rodríguez, politólogo y analista nacional, y Josué Murillo, abogado, analista nacional también, que nos acompaña en este tema. Giuseppe Santana, ¿qué dicen nuestros amigos en este momento? Saludos, don Carlos, y al señor Santana y a sus invitados. Si los hondureños aún no se han acostumbrado a la corrupción, la violencia, la desigualdad social y los procesos electorales fraudulentos, les aconsejo que se pongan cómodos, tomen mucha aspirina, que no les queda de otra. Felicidades, hondureños, son dignos absolutos de sus propios verdugos. Saludos desde Columbus, Ohio. Don Carlos, pregúntele a Edgardo si en su análisis como politólogo aún cree que en las elecciones pasadas fueron transparentes. Y se repiten los mensajes. ¿Qué más tenemos? Vamos, en Honduras, por favor, necesita reformas electorales integrales. Honduras tiene problemas de salud, educación, producción agrícola, ganadera y problemas socioeconómicos. Este país necesita levantar su imagen. Cambiando tema por otro, tengo una gran incógnita. ¿Puede un extranjero ungir un cargo de gobierno? Lo digo porque toman al guatemalteco de Inves en un cargo de esta índole gubernamental. Repito, soy ignorante en el caso, pero si así lo es, ¿podría un salvadoreño venir a servir de asesor y gestor presidencial? Son las consultas, don Carlos, que nos hacen nuestros televidentes. A los gobiernos tienen asesores. Sí, los gobiernos tienen asesores. De hecho, el asesor de Nayib Bukele es español, tengo entendido. Pero aquí en Honduras, creo que se contrataron los servicios de JJ Rendón, que es venezolano. Entonces ya eso depende del gobernante. Y algo que sí no queda claro es de dónde sale los fondos con los que se le paga a este asesor. Suponemos que salen de las arcas del Estado. Bueno, que todo sea para bien de este país y de los gobiernos, ¿no? Que nos traigan tranquilidad y que cumplan con sus promesas. Don José Murillo, bueno, yo estoy muy interesado de lo que representa este sector que va a participar en este proceso electoral. Que yo digo es el 48% de personas que no asistieron, que estaban inscritas, no digamos los que pueden votar a partir de ahora en estos meses. Sí. Hay gente nueva que va a votar por primera vez. Y es bien difícil, ¿verdad? No hay confianza en la clase política, en los partidos políticos. Y aquí puede surgir un gobierno nuevo, puede surgir de esta alianza, puede salir algo nuevo que pueda darle respuesta a estos miles de votantes. Sí, nosotros esperamos y es nuestra fe de que vamos a presenciar un cambio en la cultura política hondureña. Sin embargo, todo el entorno, yo no vislumbro un partido político que se levante con esa capacidad de generar consensos, que no tenga esas figuras oscuras que sí manchan la cara de la política hondureña. Y es importante retomar algo que fue dicho por Edgardo, y es que ninguno de los partidos es impoluto. Ninguno de los partidos se puede dar baños de pureza. En todos los partidos políticos hay personas muy buenas que están tratando de cambiar el destino de nuestro país, pero también gente muy vinculada con actos de corrupción. Y ese es el tipo de personas por las que no hay que votar. Mire, como analista yo no puedo decirle a las personas, vote por fulano, por sutano. No puedo. Simple y sencillamente no es mi deber hacerlo. Pero sí les puedo pedir, mire, por amor al país, por amor ciudadano, que no votemos por las personas señaladas por altos actos de corrupción. Eso es importante para salvar la institucionalidad de Honduras. Y recuerden una cosa, el Congreso Nacional, don Carlos Riedel, es clave.
ellos eligen a las altas autoridades del Estado, los altos funcionarios, fiscal general, Corte Suprema, Consejo Nacional Electoral inclusive. Y por eso es importante que pongamos a los mejores hombres y mujeres en esos curules. Muy bien, le agradezco mucho, abogado. A usted. José Murillo. Don Edgardo Rodríguez, vamos a una conclusión de parte suya y gracias por su participación. Adelante. Muchas gracias, don Carlos Riedel. Un gusto también saludar al licenciado Murillo, con quien hemos coincidido en varios programas. Creo que en esencia tenemos las mismas preocupaciones. Yo estoy claro que Honduras tiene una serie de problemas muy graves, pero no es deslegitimando los procesos ni las instituciones como se arreglan los problemas. Es como cuando usted está enfermo y usted empieza a justificar su enfermedad y a no abordar la enfermedad como en algún momento creo que lo dijo el licenciado Murillo. Tenemos que ser claros en el diagnóstico para poder dar las soluciones. Y las soluciones no están solamente en un partido o en una organización de sociedad civil. La solución a los problemas de Honduras tenemos que buscarla de manera conjunta. Muchas gracias, don Riedel. Buenas tardes. Muchas gracias, Edgardo Rodríguez, por acompañarnos en este espacio. Siempre bienvenido. Bien, estimados amigos, con Giuseppe Santana, mañana nuevamente con ustedes a las 4 de la tarde por TSI y HRN. Dios les ama.